Nosotros los venezolanos hemos tenido un momento en que la cocina venezolana tuvo una importancia, llegó a las grandes mesas, como por ejemplo el restaurante Alto en el 2007, que fue el primer restaurante de cocina venezolana de mantel largo, como llamamos nosotros. O sea, la gente iba a comer allí pasta con caraotas. Hay algo en el sabor de las caraotas refritas que siempre me lleva a casa. Un aroma, una textura, una historia que se cuela por la cocina y te abraza por dentro. Dicen que la cocina es una forma de entender una cultura. Y en Venezuela, la cocina es una fiesta de mezclas, africana, indígena, europea, pero también emocional, cotidiana y simbólica. La cocina venezolana no es una sola, es un mapa, una constelación de regiones y saberes. Lo que hoy llamamos cocina nacional es en realidad el resultado de siglos de migraciones, mestizajes e intercambios entre pueblos que aprendieron a cocinar con lo que tenían a mano y con lo que tenían en el alma. ¿Sabías que el pabellón criollo, nuestro plato más emblemático, apareció recién en el siglo XIX y que su nombre viene de la palabra pabellón como sinónimo de la bandera? Porque sus ingredientes representan los colores del mestizaje venezolano. En este episodio nos sentamos a la mesa con cocineros, investigadores y portadores de memoria para hablar de esos sabores que nos definen. Porque detrás de cada receta hay un relato de supervivencia, de orgullo y de amor. Bienvenidos a este capítulo de Memoria y Sentimiento en nuestra segunda temporada. Mi nombre es Natasha Lashley y vengo en representación de Fundación Bigot a conversar con estas tres personas muy queridas. Y quiero empezar con que se presenten. ¿Qué están haciendo en este momento y cuál es su vínculo con la gastronomía? Empiezo con Ivanova de Cangambús. Muchísimas gracias, Natalia. Sí, Ivanova de Cangambús. Yo soy gestora cultural, soy una mujer que viene del sector cultural desde hace casi 50 años. He dirigido museos, instituciones culturales y me defino como una gestora cultural. Y desde hace mucho tiempo, estoy trabajando en lo que es otra expresión cultural, que es la gastronomía, aunque mucha gente no lo tenga claro. Y además de investigar, de ser comunicadora, de escribir, soy presidenta de la Academia Venezolana de Gastronomía, institución que tiene 40 años en el país, y es la academia nacional que se dedica a la investigación y a la preservación de lo que es nuestro patrimonio culinario. Bueno, que es muy parecido y curioso, porque la Fundación Bigot tiene 44 años, están ahí Sí. cerquita, y también la labor de Fundación Bigot es la preservación y difusión de la cultura popular de raíz tradicional. Sí. Entonces, estamos ahí. Claro, muy cerca. de hecho nosotros en algún momento le dimos el máximo galardón que nosotros tenemos 20 años el programa de premios y Fundación Bigot recibió el Gran Tenedor de Oro precisamente por la labor de investigación y preservación de la cocina popular venezolana. Qué bonito, bueno, bienvenida. Señor Víctor Moreno, ¿cómo se presenta y cuál es su rol en la gastronomía para el país? Bueno, mi nombre es Víctor José Moreno Duque. Yo soy nacido en el estado Táchira, en San Cristóbal, hace unas cuantas lunas. Soy licenciado en Educación, Mención Geografía e Historia de la Universidad Católica Andrés Bello, aquí en Caracas. Trabajé en ella durante 25 años, dando historia de Venezuela. Entendí que mi hijo, que es el chef Víctor Antonio Moreno Carballeira, le encantaba la gastronomía y ya estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la cocina. Y me pareció muy hermoso que yo empezara a leer mucho más sobre un tema que siempre me gustó, pero que no le había dado tanta sistematización y me había abocado tanto a él como es la historia y la cultura de la gastronomía, con un objetivo fundamentalmente de tener que hablar con mi hijo. Eso yo nunca me imaginé que mi hijo lo iba a valorar tanto, 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 y tan feliz que él se siente de haber dado ese apoyo. Ya llevo 15 años en Unión Radio, dando un programa sabatino que se llama Geografía del Paladar, que se dedica fundamentalmente a promover y difundir todos los elementos de la gastronomía, fundamentalmente venezolana. Trabajé 19 años, que se dice fácil, en el Instituto Culinario de Caracas, y sentir pues que se creó un grupo de profesionales muy interesante y muy agradable
que, bueno, tenemos hoy por hoy los que dirigen la gastronomía venezolana de la generación donde está Mónica, la mayoría son egresados del Instituto Culinario. ¿Es una coincidencia, es una casualidad? ¿Hay un soporte profesional importante o son todas esas cosas juntas? Muy bien. ¿Y cuál es tu vínculo con la Fundación Bigot? Mira, desde hace bastante tiempo entramos en contacto y me empezaron a invitar a unos eventos que se hacían en el mercado de Chacao. Y yo feliz de la vida de participar, moderando, dando algunas opiniones. Y la verdad es que uno, como docente, se convierte en un promotor absoluto de la bibliografía que ustedes de la Fundación han producido. De los mejores libros que uno pueda conseguir en la gastronomía venezolana están los de ustedes. Entonces uno siempre tiene una vinculación muy fuerte con alguien que le ha dado tanto a la gastronomía venezolana y de tanta calidad. Me encanta. Bueno, ahora vamos con Mónica Samco. Bueno, Cuéntanos. yo soy Mónica Samco, soy abogado y también cocinera. Estudié en el Instituto Culinario de Caracas y luego estudié en Francia en la Escuela Ferrandí. Llevo ya casi 20 años en el mundo de la cocina. Hoy en día, bueno, he tenido restaurante, he llevado gerencia de alimentos y bebidas y hoy en día estoy llevando la Academia de Gastronomía de la Universidad Católica Andrés Bello y de Automercados Plaza, que ya lleva dos años y medio. Bueno, además también hago consultorías gastronómicas, pero mi labor en lo que estoy más dedicada ahorita es, bueno, fue la fundación o la creación de esta academia, el desarrollo de los pensum, de los programas y además también estoy dando clases de cocina ahí. Entonces, bueno, creo que la vinculación sería con las nuevas generaciones y la formación de estos jóvenes. Bueno, y podemos empezar conversando contigo sobre el nuevo salón que inauguraron, que además caen los tres. Cuéntame de ese personaje, que además es un personaje muy importante para Fundación Bigot. ¿Qué inauguraron recientemente? ¿Quién es este personaje? ¿Y qué representa para cada uno? Porque sé de quién saben de quién estoy hablando, para cada uno, sí. Bueno, nosotros tuvimos la suerte y bueno, también insistimos bastante que la familia del profesor José Rafael Lovera nos donara toda su colección de libros, tanto, bueno, es una colección de más de 8.000 entre libros y piezas que él tiene, de las cuales la mitad son de gastronomía. En la universidad, bueno, si no han ido, la biblioteca de verdad que es pienso yo, una de las bibliotecas más completas del país y además es un lugar espectacular y que invita a los estudiantes a pasar un tiempo ahí, a estudiar, a reunirse. Tiene como distintos espacios para que se den intercambios. Dentro de este espacio se creó la sala José Rafael Lovera. Nosotros también recibimos muchas de sus platos, de su colección de vajillas, de artesanía, parte de las mesas que tuvo él en el SEGA. Entonces se creó un espacio dedicado a él dentro de la biblioteca y además luego en el piso 1 tenemos toda la zona dedicada a bibliografía de gastronomía. De eso, bueno, son 4.000 libros de su colección, además de los otros que ya tenía la universidad. Entonces, se ha vuelto un lugar muy interesante de consulta para estudiantes de cualquier parte del país que estén vinculados a gastronomía. Y parte de lo que nosotros queremos promover desde el AGA es la conexión con otras disciplinas. Queremos invitar a estudiantes de otras disciplinas o a jóvenes o incluso a profesionales que vean en la gastronomía un vínculo, ¿no? Y una conexión. Entonces, bueno, eso creo que es el espacio ideal para empezar a buscar. Muy bien. Y para Ivanova, ¿qué representa el profesor Lovera? Bueno, muchísimo. José Rafael fundó la Academia Venezolana de Gastronomía en 1984. Creo que es además el historiador que se ha dedicado a la gastronomía con una seriedad y un profesionalismo que lamentablemente no tenemos a alguien que haya seguido su trabajo. De hecho, eso culmina en periodo histórico en los años 60, es lo que cubre. Y yo insisto que una de los grandes aportes de José Rafael es esa mirada. Era un hombre que si bien venía de la historia, que generalmente está anclada al pasado, es un hombre que siempre estaba mirando hacia el futuro. Cuando aquí los cocineros no eran estrellas de rock como son ahora, ya Lovera hablaba de cocineros ilustrados y como una expresión, una disciplina que dialoga con otras, con las ciencias, con las artes, con la literatura,
la cocina y la gastronomía tienen hasta un peso político. Yo creo que nadie puede dudar, lo vuelvo a decir, que la cocina es también un arma política. La importancia de la educación gastronómica desde muy jóvenes también lo vio Rafael. La necesidad de conocer nuestra despensa es importantísima porque si sabemos lo que tenemos alrededor, lo que podemos cultivar, eso nos ayuda a crecer y nos da la posibilidad de, bueno, de alimentarnos con lo que tenemos. Por ejemplo, veía que en los Andes se cultivan más de 40 papas y nosotros, ¿cuántas papas nos llegan al mercado a Caracas? 3 o 4 tipos. ¿Te imaginas toda la cantidad de posibilidades que hay y la importancia de ese conocimiento? José Rafael lo hizo, lo escribió, tuvo la visión de crear la academia con unos estatutos que son una hoja de ruta extraordinaria. Y yo me siento honradísima de ser la primera mujer en dirigir esa academia, de haber sido reelecta en 2 oportunidades y tratar de rendirle homenaje a ese fundador y a ese historiador, a quien lamenté mucho cuando murió. Qué bonito. Y además que tu aporte, no sé si desde lo femenino o simplemente por tu personalidad, le ha dado un giro a la academia distinto. Pero de eso vamos a hablar ahorita. Ahora, querido Víctor, José Rafael, pero para tu familia, porque sé que cada uno tiene un vínculo distinto con este personaje, que lo traigo porque creo que toda persona que esté escuchando o viendo este capítulo tiene que saber quién es. Sí, bueno, la relación es profunda, ya que el hijo mío habla de 2 figuras masculinas en su vida vitales, fundamentales. Mi papá, cosa que me alegra muchísimo, y el doctor José Rafael Lovera. Entonces, Víctor fue verdaderamente una persona privilegiada al tomar la decisión de ir a estudiar al SEGA, que por cierto, la anécdota es que no sabíamos en dónde quedaba el SEGA. Lo que sabíamos era un apartado postal, pero ¿cómo llegamos a través de un apartado postal? No hubiéramos llegado jamás. Y en los días en que estaban en el examen de admisión, alguna amiga de mi hijo, de Víctor, le dijo, mira, están haciendo los exámenes, queda en tal sitio. Y mi hijo se presentó y verdaderamente fue la gran formación, la definitiva formación y la más importante que se puede tener con el mejor tutor, docente y formador posible. Por cuanto el doctor Lovera era una persona de una personalidad muy fuerte, era una persona muy en sus cabales, pero muy denso y muy profundo. Pues era extremadamente exigente y realmente le dio un apoyo absoluto, al punto de en algún momento de la formación de Víctor, al terminar y estar presente como el cocinero principal del SEGA, que por cierto el hijo mío era un poquito más gordito de lo que es actualmente. y él me decía, cónchale papá, me cuesta ser el coordinador porque algunos de los alumnos son mayores que yo. Víctor tenía 22, claro, 23 años. Entonces, para terminar, es una experiencia bellísima, extraordinaria. Yo conocí la biblioteca cuando estaba allí en el primer piso, perdón, de la casa. Y en una ocasión escucharle al doctor Lovera una anécdota que es fundamental. Y es que hace 30 o más años estuvo nada menos y nada más que Mario Vargas Llosa visitando al SEGA. Y lo llevaron a la biblioteca. Y Mario Vargas Llosa le dijo al doctor Lovera, no existe en el Perú, estamos hablando de 40 años hacia atrás, una colección privada tan importante como tu colección. Wow. Entonces, para nosotros es un verdadero orgullo haber tenido una figura tan estelar. Yo no sé si las personas que nos vayan a escuchar lo sabrán, pero hoy por hoy, la Universidad San Martín de Porras en Lima, Perú, es la universidad que más libros de gastronomía produce en toda América del Sur. Una cosa impresionante la cantidad de libros que produce. Y que eso es lo importante cuando una persona deja huella y deja rastro. Claro. Que su huella y su rastro será permanente y eterna. A través de la Católica ahora, pues todo el que quiera disfrutar de todos esos libros, pues simplemente se comunica con Mónica, llega a la universidad y puede empezar a investigar. Es accesible para todos. No tienen que avisarme. Van a la universidad. Justamente estamos hablando que la gastronomía es mucho más que comida, comer o un cocinero. Podemos aproximarnos a ella a través
desde la semilla y ese productor hasta quien la comunica y quien la investiga. Y ahí quiero hablar un poco también de la labor que ha tenido Fundación Bigot con esa parte de investigación y de legado. Y quiero irme a las regiones. ¿Qué está pasando en las cocinas regionales desde la academia, desde la universidad? Y bueno, Víctor, también me vas a dar tu perspectiva. Cuéntanos, Ivanova. Casualmente, una de las grandes preocupaciones de José Rafael Lovera eran las cocinas regionales. Y otro investigador, también miembro de la academia, Rafael Cartay, siempre ha dicho algo que a mí me parece que es muy claro, muy gráfico, que la cocina venezolana es la suma de sus cocinas regionales. Y eso es una realidad. Yo lo escribí hace poco cuando se presentó el evento de las 12 arepas que organizó Venezuela Gastronómica en la Casa Bistró, que una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y que había que ver era la diferencia, la pluralidad que había en arepas que se consumieron allí y que venían propuestas por cocineras de distintas partes del país. Eso te habla de un mapa plural donde hay cada geografía y cada espacio territorial tiene unas características geográficas, culturales, que hacen que se exprese de otra manera, de una manera distinta. Y eso no lo sabemos los mismos venezolanos. Los mismos venezolanos no conocemos todas nuestras cocinas. Para la academia es importantísimo hacer ese trabajo de compilación, de investigación en las regiones para conocer cuál es ese repertorio culinario. Eso no lo puede hacer un investigador en Caracas decidiendo qué es lo que hay. Eso tiene que hacerse en cada localidad, en cada región, con los cultores, con la cocinera de la esquina, con la señora que guarda o el señor con una receta familiar o local, porque son ellos en cada rincón de este país los que conocen a qué sabe ese país allí. Por eso es importante traer a los cocineros, traer a la gente aquí que trabaje, como está haciendo Mónica, como está haciendo el Mariano Moreno también, como lo hacíamos en el Instituto Culinario de Caracas, y la academia tiene ese trabajo. Entonces estamos trabajando en dos direcciones. Primero, el Programa Nacional de Cocinas Regionales que se está haciendo en todo el país poco a poco. Y en segundo lugar, el acompañamiento institucional a las escuelas de cocina. Publicamos una guía de investigación sobre cocinas regionales hecha por Cartay, que va a ser colocada en nuestra página web y va a tener acceso gratuito para todo el mundo. Y hacia allá va nuestro aporte. Muy bien, sabes que cuando yo me enteré de este programa de cocinas regionales que estaba organizando la academia, entendí el valor que tiene ese librito de cocina de las abuelas, de las mamás. Claro. Sí. Ahí están nuestros sabores, no tiene que ser un chef o un cocinero. No. Mónica. Bueno, desde que creamos como el pensum de la certificación, para mí el tema de las cocinas regionales era fundamental. Entonces, dentro de los 2 semestres, el primer semestre sí es más de bases de cocina, cocina clásica, un poquito la sistematización que se hizo desde la cocina francesa, desde Escoffier. Y luego, en el segundo semestre, le damos a los chamos, son como 130, 40 horas académicas en formación de cocinas regionales. Y ha sido una experiencia increíble para ellos y para mí. El perfil de los estudiantes hoy en día es bien particular. Quienes han ido son chamos de 16, 17, 18 años, son bastante jóvenes, con pocas referencias, muy pocas referencias gastronómicas, ya sea familiares, culturales. Entonces, el proceso, hay veces yo me pregunto por qué deciden estudiar cocina, porque ni siquiera conocen hay muchos que no conocen a Víctor, que no conocen a Héctor, que no conocen a Sumito, por darte unos casos. Entonces, bueno, tú ves cómo ellos van creciendo y evolucionando. Entonces, bueno, en los primeros días ellos se van familiarizando con la cocina, hay mucha disciplina que les molesta, les choca, pero ya cuando estamos con las cocinas regionales, tú ves que les está empezando como a caer la locha, o sea, como que van cayendo.
hemos tenido, en este caso tuvimos Cocina del Llano con Sorelia Franco, que es una investigadora de la cocina llanera, del llano como tal, y que trajo recetas de distintas cocineras con quien ella ha aprendido. Tuvimos hace poco a Johnny Peter del Callao, que él les presentó todo lo que es la cocina callaoense. Ayer estuvimos con Churri, con Cosmelina y con la profesora Rosa Bosch, con todo el tema de la cocina de Sucre. Y yo siento que para ellos estas clases les han abierto los ojos, les han abierto los sentidos, se han emocionado, descubren ingredientes, descubren sensaciones, van entendiendo cómo, como decía Ivanova, el contexto de cada estado determina su cocina. Tuvimos un ejercicio muy interesante porque coincidió que fue Johnny Peter con la cocina del Callao y luego el equipo de Paria. Y tienen muchas recetas similares, porque además ambos vienen de la influencia antillana, pero por localización, porque uno está en la costa, el otro no. Uno tiene la influencia de todo lo que fue el oro y toda esta actividad en el Callao, mientras que Sucre fue otro. Entonces, hicimos banán pilé y bola de plátano. Entonces, en teoría, es una preparación que se hace con plátano, uno es verde y el otro es verde y pintón, pero eran dos texturas distintas, dos procesos distintos, habían influencias distintas. En el Callao se usa el aceite de oliva. Me imagino que también un tema de que había oro, había más poder adquisitivo. Claro. La bola de plátano, por ejemplo, de Sucre, no es con nada, sino simplemente es el trabajo de activar el almidón del plátano. Entonces, solo con ese plato, ellos ya podían entender cómo una cocina se podía ver afectada por temas de influencia, temas de contexto, temas de territorio. Entonces, bueno, creo que el ejercicio ha sido interesantísimo, les ha abierto yo lo que digo es que ellos salgan con disciplina, con buen trabajo y con esa semilla de la curiosidad de seguir investigando y probando el país para luego ellos reinterpretarlo y promoverlo y entender el gran potencial que tenemos, porque nuestra cocina es increíble. Entonces, poco lo que se está haciendo en eso. Ahora voy con el profesor. Cuéntanos, ¿cuáles son esos ingredientes, esas frutas? ¿Hasta dónde llega nuestra despensa local? Ivanova acaba de comunicarnos una noticia que es extraordinaria, que es la creación de diplomados por estado, donde el Táchira ha sido pionero. Sí. Ese es un estado sin igual, es un estado extraordinario, es un estado con una enorme variedad. Yo saqué la cuenta de que de los 23 estados que tiene Venezuela, solamente 13 tienen recetarios del estado. Entonces, en el Táchira hay materias que yo recuerdo de mi niñez, que, por ejemplo, las arepas de maíz pilado, pero de maíz amarillo, que son delgaditas, hechas en el budare, que tienen un sabor supremamente especial, acompañada, por ejemplo, del queso paramero. El queso paramero ahumado, que se ponen zarandos, que tienen unas hojitas que les sirven de protección para que cuando escurran el poquito de jugo que les quede internamente se pueda no caer. Hay una fruta que se come poco, no se consigue en el mercado, tampoco es solamente tachirense, pero yo la recuerdo porque en las carreteras del Táchira las comí, que era la guama. Ay, sí. La guama es una de las frutas más deliciosas de este país y casi nadie la ha probado. Entonces, yo creo que las cocinas regionales van a permitir descubrir estos productos únicos e irrepetibles. Es imposible crear algo que no conoces, que no has probado, y descubrirlo, sorprenderte, volver como joven a conectar con tu país y con tu identidad a través de la cocina. Me parece hermosa la labor que están haciendo. Ahora, hablando un poco, este podcast se llama Memoria y Sentimiento. Entonces voy a ir a un espacio un poco más personal, ¿sí? Para Ivanova de Cangambús, un plato que te recuerde a tu niñez, Wow. que esté en tu memoria y haya generado un lindo sentimiento. Mira, son varios, porque yo realmente tuve la fortuna de nacer en una familia donde se comía muy bien. Mis abuelas, las dos, una de Guayana y otra de Anzoátegui, cocinaban muy bien y tenía oportunidad. En mi casa se hacía buena comida criolla. Yo diría que son las arepitas dulces que hacía mi tía abuela Carmen Rosa de Can. Yo escribí alguna vez sobre eso y ella, una de las cosas que me gustaban de las arepitas dulces es que llegaban siempre en plural, que venían escoltadas de cariño, ¿no?
y ellas las ponían como un estandarte. Tuve una que otra ayudante que las hacía en la casa, pero nunca como las de la tía Carmen. Y fíjate, las he vuelto a comer gracias a Francisco Averante, mi gran amigo. Y Francisco hace arepitas dulces y yo las como y me recuerdo muchísimo de la familia, ¿no? Y hay cosas que tú dices, bueno, no hay como las cachapas de la tía Carmen o no hay como las arepitas dulces, pero es la comida criolla. Y aunque soy muy francófila en mi educación y muchas cosas, pero como dice mi marido, la comida venezolana finalmente es la que más me gusta. Y sí, tengo que decirte las arepitas criollas de mi tía. Y lo otro era el pastel de morrocoy de los Jueves Santos. Como buenos guayaneses, mi casa se comía pastel de morrocoy. Era un pastel que se parecía mucho al cuajado, a esos cuajados orientales. Y eso pasaban 3 días preparando aquel pastel. Y los Jueves Santos era como la gran tradición familiar. La sonrisa de mi papá era de aquí a aquí porque él invitaba a sus amigos y gastrónomos a comer aquello. Y para mí era una gran fiesta. Esa era la liturgia más importante de la Semana Santa. Luego, una vez trabajando con alguien, con Jesús Soto precisamente, me pidió que le hiciera un pastel y yo se lo hice. Yo no maté el morrocoy, pero hice el pastel. Porque él era también guayanés. También le hice una lapa, que era otra cosa que se hacía mucho en mi casa. Y me atreví. Y bueno, me siento muy orgullosa de tener esa receta aquí en mi cabeza. Bueno, a mí me provocó comer arepitas dulces y probar el pastel, la verdad. Me lo vendiste. Ajá, en la memoria de Víctor, tu niñez, ¿qué plato está asociado a tus más lindos recuerdos? Bueno, fíjate que es increíble el elemento común de la arepa. Ya yo lo mencioné en mi intervención anterior, que era esa arepa de maíz pilado amarillo, que se hacía delgadito. Pero es que no solamente tenía el queso paramelo, sino que se ponía para acompañar la pizca. Es que en casa de mi abuelo, que era una casa urbana, estaba en el casco histórico de La Grita, tenía un corral tan grande que tenía una pesebrera con 2 vacas, que pastaban en un potrero vecino, pero que el día lo pasaban en la casa y entonces se ordeñaban. Uno iba con un pocillito en la mañana a tomar leche recién ordeñada. O sea, yo soy de esa generación de venezolanos que tuvo esa suerte. Esa leche se la ponían a la pizca, la papa esta negra que yo mencioné anteriormente, los aromas, el placer infinito en el paladar. Y no puedo olvidar a mi tía Elba. Entonces hacía los dulces de higo, pero con panela. Ustedes saben que en Venezuela tenemos el papelón, que es cónico, que es central, y la panela, que es cuadrilonga, que es en los Andes. Entonces aquello con un cucharón batiendo y batiendo, y cuando ese dulce de higo estaba listo con esa panela deliciosa y uno le desmoronaba, vuelvo al queso por encima, era la gloria. Ay, La más absoluta. Suena la gloria. La más absoluta. Qué sabroso. ¿Y Mónica? Bueno, el mío es un recuerdo que, bueno, no me gustaba cuando era chiquita, que es la torta negra de mi mamá, la torta de Navidad. Desde que yo tengo uso de razón, mi mamá todos los diciembres vende torta de Navidad. Y para mí es algo muy venezolano. Es como el resultado de, como dice mi papá, los sincretismos culturales. Mi mamá es nieta de una inglesa y una alemana. Y empezaron, gracias a que mi mamá trabajaba con su abuela, a vender torta negra. Torta negra que tiene influencia, bueno, en Alemania se hace una torta de Navidad, el Christmas pudding inglés, que también se cocina en Baño María, y ellas la fueron tropicalizando. Entonces, para mí, mi infancia a partir de octubre es olor a especias, canela, ron. Me acuerdo las guindas que me encantaban, entonces me comía las guindas. Cuando se desmoldaba la torta quedaba la mantequilla con harina y no sé qué, yo le metía el dedo y me lo comía, no sé por qué, me parecía creo que era mantequilla con sal, entonces tenía como ese saborcito y tenía las especias, pero la torta en ese momento no me gustaba. Y la vinculo muchísimo con mi mamá, con nuestra familia, es que además toda la cuadra de casa de mi mamá huele a eso, a Navidad, y es un momento como muy especial. Entonces es esa conexión con la comida que tuve desde pequeña y bueno, me lleva a mi casa. Mucho. Yo creo que todos tenemos un recuerdo de una torta negra en nuestra familia. Bueno, y la torta negra de Graciela Zanco, la mamá de ella, es famosa. Esa es la que todos los años comprábamos esa torta. Y la seguimos.
Es así, comprando. es así. Y además- Bueno, y además, el tema es que ella cambia el whisky por el ron, entonces la va conectando. Y bueno, las especies, la mezcla de Sí, especies queda divino. la cambió, es como más caribeña. Es de verdad que es una torta muy especial. Muy bien, estamos llegando ya a casi el final de esta conversación tan sabrosa que nos dio muchísima hambre después de describir esos platos tan ricos. Ahora les pregunto, vamos a hablar del futuro, ¿ok? Del futuro y de la identidad. ¿Cómo hacemos para que también los tres dijeron, además, recetas completamente distintas, hablamos de distintos ingredientes? Mónica, tú con la escuela, ¿qué estás viendo? ¿Cómo hacemos para que quede un legado, para que no pase, nos sintamos orgullosos de lo que está pasando, conozcamos mejor y se sienta la cocina venezolana no tiene nada que envidiarle a ninguna cocina de Latinoamérica, ¿ok? Pero las de Latinoamérica, Perú, México, son más famosas. ¿Y cómo hacemos para que el futuro se encargue de llevar este legado? ¿Y qué estás viendo en tus estudiantes también? Bueno, yo creo que el trabajo tiene que ser en equipo y tiene que ser conectando las distintas disciplinas. Creo que es importante entender que no solo los cocineros pueden promover una cultura y unos ingredientes, tienen que estar de la mano de todo un equipo detrás de gestores culturales, pero también de ingenieros, de economistas, de funciones públicas y privadas. Creo que el trabajo de los países o sea, estos países que tú dijiste, Colombia también, que han hecho un trabajo por promover su gastronomía, lo que uno puede percibir es que ha sido un trabajo en equipo. Demostrar que desde la gastronomía se pueden presentar soluciones a los problemas que que tenemos ahorita y a los problemas que van a ir apareciendo más, problemas de sostenibilidad, problemas de conseguir los distintos recursos, productos. Entonces, bueno, eso es un poco lo que queremos poner aquí sobre la mesa. Sí, pero también quería verlo desde la perspectiva de, ustedes hablaron de cocinas regionales y de cosas maravillosas que dan para tener un restaurante de cada región. Sí. Entonces, ¿qué mensaje también le pudieses dar como a esos nuevos cocineros para que no terminen haciendo un restaurante italiano, que no Claro. terminen haciendo un restaurante de sushi? Ajá, ¿qué pasa con esta gastronomía venezolana? Mira, los cocineros, y ya yéndonos específicamente a la parte de restaurantes y cocinas, yo creo que entender el potencial que hay aquí. Yo ayer en la cocina de Sucre decía, se me empezaron a generar ideas de platos que se podrían hacer con al final es la personalidad del cocinero y con los ingredientes, las técnicas que están aprendiendo. Hay muchísimo que hacer aquí y que lo puedes presentar de una forma tal vez más cercana al público, porque también tienes que ser un negocio rentable y tienes que llamar la atención a un público que tal vez no tiene este bagaje y esta investigación y estas ganas de descubrir como lo puede tener tal vez un cocinero. Pero hay muchísimo. Ayer en la misma Rosa Bosch, la profesora, nos habló de una especie que había en Sucre que lo dijo y yo dije, wow, que dijo que es una mezcla de maíz y de pimienta cayena que queda increíble para la torta de Navidad. Entonces yo dije, tengo que investigar porque para poner la torta de Navidad. Pero ellos mismos, entendiendo que nuestra despensa es súper rica, pero también viéndolo como tiene que ser un trabajo de equipo. No puedes ser tú el restaurante que consigue proveedores y te los quedas tú solo porque eso no es sostenible y eso el mismo productor no va a ser un negocio para él. Entonces es trabajando en equipo, tratando de acercar las despensas para poderlas promover. Bien. ¿Y ustedes, chicos, un mensaje para el futuro? Bueno, rapidísimo, porque yo sé que el tiempo es corto. Yo me acuerdo en San Cristóbal, que es donde yo nací, que las familias tenían un famoso libro de Doña Petrona. Y Doña Petrona es una señora que vivía en Buenos Aires. Y ese recetario llegó a la casa. ¿Y qué comíamos nosotros? Un lomito con salsa. No quiero decir que estuvieran en el libro de Doña Petrona, quiero poner el ejemplo para que entendamos. Un lomito que se ponía una salsa de ciruelas, pasas y tocineta, que era una absoluta delicia. Pero entonces apareció una famosa ensalada diplomática que era con queso crema y frutas, y aquello era una locura. Pero entonces no nos vamos a sentir mal porque nuestros paladares fueron variando y fueron llegando corrientes, porque esa es la vida misma. Uno siente que lo venezolano comienza a tomar muchísima fortaleza, se está haciendo un trabajo enorme. Eso no se puede decretar ni imponer, eso se va dando, eso poco a poco va surgiendo y se va dando. Yo no estoy para nada preocupado del futuro de la gastronomía venezolana porque es de una calidad excepcional, es de un gusto que siempre va a permanecer en nuestros paladares.
y que es evidente que todas estas contribuciones, por ejemplo, este programa, es una buena contribución, porque hemos hablado de tantas cosas que cualquiera que la escuche con ánimo de investigar, empieza a Claro. averiguar y va a conseguir una cantidad de información que le puede permitir enriquecer su mundo profesional. Y la idea también es sembrar una semillita. Así es. Porque los tres han hablado de cosas que tienen muchísima profundidad. De ahí parte la curiosidad y, bueno, déjame investigar porque resulta que la chalupa también es mía. Así es. Y es parte de ser venezolano. Así es. Bien, ahora, Ivanova, mensaje para las nuevas generaciones, los nuevos cocineros. ¿Qué está pasando? ¿Cómo llevamos esa bandera a la gastronomía de nuestra cultura popular a través de la cocina? Bueno, para empezar asumiéndonos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que mirarnos, conocernos y además quitarnos la idea de que vamos a perder las cosas porque la gastronomía, la cocina particularmente, es una expresión cultural orgánica. Un país como Francia, que tiene esa tradición cultural, bueno, tiene cantidades de McDonald's por todos lados. Es uno de los sitios donde más McDonald's hay, para que se sepa. Y a veces le preocupa que la cocina tradicional francesa se pierda, ¿no? La cocina de brasserie o esa ya no, como que no. Y sin embargo está. Y nosotros los venezolanos hemos tenido un momento en que la cocina venezolana tuvo una importancia, llegó a las grandes mesas, como por ejemplo el restaurante Alto en el 2007, que fue el primer restaurante de cocina venezolana de mantel largo, como llamamos nosotros, o sea, donde un chef formado en la Hoffman de Barcelona, España, empezó a trabajar cocina venezolana. Y la gente iba a comer allí pasta con caraotas. Las cantidades de platos que hizo Carlos, su famosa tierra de cacao, en homenaje al cacao nuestro, variedades de lengua. Y luego también existían en paralelo las areperas, que tenemos que recuperarlas, volver a tener más areperas como antes, donde la gente se comía a las 4 de la mañana un mondongo. Bueno, imagínate unas areperas ahorita con esos rellenos de cosas. que lo que acaban de, Una de delicia. comentar. Claro, porque Increíble. además tradicionalmente las areperas, cuando comienza la modernidad en el país, se convirtieron en las guardianas de los sabores venezolanos. Entonces yo soy optimista porque además aquí estamos tres desde nuestras trincheras trabajando por eso, y como nosotros hay muchos. Y la labor de Fundación, digo, Y Fundación Bigot ha hecho un trabajo, bueno, para empezar, Fundación Bigot nos dio letra, como uno lo dice del lenguaje coloquial y como lo dice en realidad, nos dio letra porque se preocupó de que hubiera libros Documentar. sobre gastronomía. Entonces, y seguimos, y ahora tenemos podcast. y la seguirá dando, sí. Porque esa es otra cosa que lo que tenemos que hacer es, para no perdernos, es aprender a comunicarnos en los lenguajes que nos toque independientemente del tiempo. No, y yo creo que también se resume en una palabra que es inspiración. Ujú. Cuando tú, desde la escuela, desde la cocina, desde la academia, desde cualquier medio, ofreces ese conocimiento, es imposible que no te enamores de lo que está pasando, de tus sabores, que no tengas ganas de aprender a cocinar o por lo menos despertar esa curiosidad. Investigar. Y pensar que a la generación no le importa es mentira. Claro que les importa. Claro Lo que que les les importa. falta es ese empujoncito para que se sientan inspirados y bueno, ellos mantengan el legado. Y con la diáspora, hay que decirlo, tenemos Son embajadores. casi 8 millones de venezolanos en el extranjero. Es impresionante, nunca ha viajado tanto la cocina venezolana Ujú. como ahora. Ok, para cerrar vamos a hacer un pequeño juego con los sentidos y vamos, te voy a dar una pista. Iván, vas la primera. Mira. Ujú. Escucha cómo suena. Ajá. Mira. Caraotas. Listo. Rapidito, ¡Ah! rapidito. Muy bien, muy bien. Ya va, listo, muy fácil. Se lo pusieron muy fácil. Bueno, claro, pero además, ha podido ser otro grano, pero Exacto. caraotas porque... Ok, ahora vamos con el sentido del olfato. Víctor, abre tus manos Ujú. para darte esto. Te ayudo. A ver, ayúdame, Mónica. Aquí, Ajá. ok. A ver si adivinas. Huele desde aquí. Huele, huele. ¿Se puede tocar? Sí. No te lo vayas a comer. Mira, es un condimento. No sé si es pimienta. No. Ah, otra oportunidad. La verdad es que
Mónica, cierra los ojos. No a sé. ver a ver si, dáselo Mónica, a ver. Yo, ¿verdad? Pero eso es muy fácil para Mónica, porque hasta yo No, sé para que- Mónica es una mantequilla. No. Será, no sé, orégano. No, No. no es orégano. Estoy perdido. Empieza por C. Cilantro. No, chica, no es cilantro. Pero bueno, Víctor, por favor. No tengo idea, de verdad que no tengo idea. Velo, a ver. Ajá. Esto es como cúrcuma. ¡Ay, qué ¿Qué es, cómico! Mónica? Mónica, ¿Qué? ¿qué dice la profe? ¿Qué dice la experta? Sí, hasta yo lo sé. Comino. Claro, ¡Eso! claro. Yo Muy bien. sabía que era comino cuando ya lo saco porque el olor es fuerte. Te ¿A lleva qué? caraotas de una. O sea, ¿A qué le echas comino? a los granos. A las caraoticas yo le echo comino. Sí, Bien. en mi casa también. Al se le echa sofrito comino. lo activas un poquito y luego. El comino lo que pasa que, bueno, hay que saberlo Sí, es usar poco, porque a es veces poco. puede... Si no es muy. Pero además, Víctor es difícil porque No, es que él no cocina. yo no No cocino. es que yo cocine, pero por lo menos tengo seguramente un poco más de Un comino. buen olfato. De comino en Pero tu está casa. bien, no lo podíamos poner tan fácil. Ok, vamos con la última adivinanza. Vamos a usar el sentido del tacto. Ustedes me van a ayudar. Me lo ponen Claro. aquí. Para que te des banquete. No está tan- Gracias. debo decir que no está Pero tan ¿qué es- fácil. ¿Qué es esto? Tienes que sacarlo todo, Mónica. Está porque lo nerviosa toques porque todo. dice que ella no Sácala puede toda perder. Ajá. y pálpala. Es un tubérculo. Estás bien. Pensaría que es una batata, pero me parece un poquito raro ¡Bien! que traigan. Por eso te dice, sácalo para que, Para que porque lo si- puedas Ya pulsear. por la Está muy puntita te ibas a dar bien. cuenta que era batata. Bueno, yo quería aprovechar, hablamos de los libros de Fundación Bigot. Este es Entre Gustos y Sabores, Costumbres Gastronómicas de Venezuela, Rafael Cartay. Y la invitación es a que vengan a la Casita Amarilla, que Sí. está en el casco histórico de Petare. Aquí hay un centro de investigación donde pueden consultar todas estas referencias bibliográficas de las que hablamos. Y bueno, seguir cultivando nuestro amor por la cultura popular venezolana. Con esto terminamos. Quiero agradecerles profundamente por su tiempo, por el cariño y por la labor que tienen tanto tiempo haciendo por nuestra gastronomía venezolana. Muchas gracias. Gracias A por la ustedes. invitación. Muchas gracias a Bien, ustedes. para cerrar, también queríamos hacer referencia a este libro de Rafael Cartay, que lo mencionó Ivanova varias veces, El pan nuestro de cada día, para quien quiera descubrir y aprender sobre nuestra gastronomía y la cultura popular venezolana a través de nuestros sabores. Esto es como una Biblia y de nuevo lo pueden encontrar aquí en la Fundación Bigot como parte de nuestros tesoros. Cierro con un texto para invitarlos al próximo programa. Memoria y Sentimientos es un espacio sonoro donde la identidad venezolana se revela a través de lo cotidiano, lo ancestral y lo íntimo. Un proyecto creado por Fundación Bigot para explorar cómo nuestras tradiciones, sabores, imágenes y sonidos no solo nos representan, sino que nos conmueven. Desde la fotografía hasta un tambor, desde el ají dulce hasta una fiesta patronal, todo lo que permanece en nuestra memoria lo hace porque alguna vez nos tocó el alma. En cada episodio de este podcast buscamos entender el país que fuimos, el que somos y el que seguimos inventando. Porque solo cuando la cultura se vive con sentimiento, se transforma en futuro. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chévere.